Acompáñenme a descubrir a Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez, bienvenido a Transformadores Podcast. ¿Cómo te encuentras? Era muy bien, muy bien. Agradecido de esta oportunidad de compartir contigo y tu audiencia. Genial. Gabriel, nos has hablado en tu libro, de cómo hablas con el cuerpo. Ujú. De ese proceso, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué conseguiste hablando con tu cuerpo antes de llevarlo al público? Fíjate, yo arranqué ese proceso justo, estoy cumpliendo 32 años este mes, ¿no? De que empezó este proceso, es decir, hace 32 años, yo estaba terminando el primer posgrado en el cual conozco la biodescodificación y me llama la atención la biodescodificación en el tema de conocer mi cuerpo, ¿no? De entender qué pasa, qué significa todo lo que dice mi cuerpo. La primera versión que yo estudié, que era bajo la mirada de Wilhelm Reich, él habla muy de cómo nuestro cuerpo, es decir, cuán altos, cuán bajos, cuán gorditos, cuán fuertes, cuán delgados. O sea, cómo nuestro cuerpo reacciona de forma estereotipada a nuestro condicionamiento emocional. Entonces, cada cuerpo cuenta una historia. El simple hecho de estar moldeados de esa manera habla de cómo nosotros reaccionamos habitualmente a estos estímulos que llamamos vida. Eso me parece interesante. Y luego dice, bueno, si esto funciona así, digamos, con nuestra etiología, con nuestra historia emocional, también debemos poder entenderlo desde la mirada porque en ese momento era bioenergética lo que yo leía, no en términos de imposición de manos y manejo de energía, sino de cómo, ¿no?, la energía en nuestro cuerpo se regula. Con influencias de acupuntura empiezo a entender también, bueno, qué pasa con la salud y la enfermedad y esa relación. Entonces, si se queda el primer uso que yo le di fue conocerme, entender cuándo me resfriaba, por qué me resfriaba, o sea, cuándo pasaba cada una de las cosas en mi vida, cómo yo las expresaba y si eso se convertía en una enfermedad, entonces cómo las estaba somatizando. Perfecto. Con el tiempo, vieron una llamada una tarde de mi papá, me llamaba para muchas cosas, pero no para eso, me dice, acompáñame al médico. Y yo digo, acompáñame al médico, esto no es habitual. Y ese acompáñame al médico estuvimos 3 meses haciendo un paseo por médicos, cosa que no pasaba. O sea, mi papá era un tipo bastante sano, pero además no era el amante de los médicos que se diga de, ay, qué lindo. Yo soy un poquito hipocondríaco, déjame revisar. Papá sabía que algo pasaba y en ese dar vueltas encontramos un cáncer mediastino. Mediastino es esta zona donde están los pulmones y el corazón, que era como una extensión de cáncer del pulmón, básicamente. Fue bastante agresivo, lo cual, bueno, creo que fue hasta bueno. Digo, porque me permitió hacer el luto, trabajar el luto, pero no fue una enfermedad desgastante en ese sentido. Pero a lo que voy es, en ese proceso, yo quise compartir todo lo que sabía desde que soy mi papá. Entonces era como, mira, la enfermedad significa esto, tiene que ver con esto. Y no lo pude salvar. Entonces al principio eso me generó como cierto malestar, cómo es posible que no lo pude salvar. Y luego entendí, bueno, primero que tú no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. O sea, Sí, mi papá tenía una tristeza muy profunda y un montón de relaciones que estaban en un profundo conflicto. Entonces yo entro a un posgrado en oncología como escucho, para entender un poco más la bioquímica, para entender un poco más la fisiopatología y desde la fisiopatología entender la etiología, o sea, la historia emocional. Entiendo un poco más eso y empiezo a tener la sensación de, bueno, yo necesito compartir esto con la gente, necesito poder no solo explicarle, porque hasta ese momento una de las cosas que era muy fácil era hacer diagnóstico. O sea, tú me podías dar cualquier enfermedad y yo te podía decir, mira, pasa esto, esto y esto. La pregunta siguiente era, ok, ¿y cómo lo sano? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Porque es muy fácil que, ay, mira, si tienes un dedo fracturado, una claro. palmadita en la espalda y sigue con tu dedo fracturado, no, ya va, quiero corregirlo, ¿sabes? Y eso empieza a crecer. En ese entonces hacía dinámicas de grupo, pero sobre todo mi fuerte, o sea, yo aplicaba todo lo que sabía de biodescodificación y todo esto, pero lo aplicaba en la empresa. Ok. Porque, bueno, porque era rentable, básicamente. Pues Sí, lo mismo, a nivel tú, organizacional.
a nivel organizacional, o sea, yo era asesor del Banco Mundial, yo era asesor de PDVSA, yo era asesor de Ford Motors, yo era asesor de compañías grandes. Entonces, sí, por un lado era divertido, pero por otro lado era muy rentable, ¿no? Asesor de grandes compañías de publicidad. Pero el tema este con mi padre me empieza a generar la necesidad de llevárselo a la gente. Mi mamá, psicólogo clínico, psicólogo social, periodista, una mujer muy sabia en términos de información, pero también con grandes conflictos personales. Debuta con diabetes y era una diabetes que ella no se cuidaba. De hecho, usaba la información que sabía más bien para descuidarse progresivamente. Ok. eh, Compensaba los glucosos, o sea, merendaba una torta o un pastel y se tomaba más glucosaminosos. O sea, buscaba otra forma de compensar, pero la verdad es que eh, le costaba mucho hacer terapia de forma sincera, porque era una mujer, o sea, era una de las mejores terapeutas de Venezuela y de Latinoamérica. Entonces tenía todos los mecanismos de defensa muy educados. Entonces, no usaba la información para ella, sino para defenderse de sus procesos. Esto lo digo con toda conciencia. Un 25 de diciembre, yo regreso de la playa y me la encuentro tirada en una cama con como diabético. La llevo al hospital. Sale el como diabético para decirme, creo que exageré en la merienda. Se comió una caja de 35 bombones con una Coca-Cola. Dios. Incluso para una persona normal es mucho, para una persona diabética, pues básicamente, digamos que tuvo una dulce muerte. Muere Claro. un 28 de diciembre. Y ahí, cuando yo asumo la dirección del posgrado que compartíamos, yo era como el subdirector del posgrado en mi grupo, tenemos un montón de alumnos a lo largo de Venezuela, sí nace una fuerte necesidad de, bueno, tengo que ayudar a transformar a la gente. Empiezo a hacer un posgrado de endocrinología para de nuevo entender un poco más qué hay detrás de la diabetes y qué hay detrás de ciertas enfermedades metabólicas, ¿no? Problemas de tiroides, etcétera, y entender un poco más este mundo desde el impacto emocional. Sí. Y ahí empiezo a trabajar ya con grupos, pero bueno, con grupos y uno a uno, con gente, para ayudarlos, porque me di cuenta que el tener la información, es decir, que yo te explique, metabólicamente significa esto. Y te cuente, tiene que ver con esto, tienes que cuidar tu autoestima. Es una palmadita en la espalda, la gente no lo procesa. Y para muchas personas la enfermedad es ese wake-up call, ¿no? Es esa llamada que te dice, vamos, Mayra, pendiente con esto. Mira, estas cositas, si las dejas pasar, Viene te a van a pasar dejarnos un factura. mensaje o Sí, a sí. darnos un mensaje que si no lo transformamos, Que si no nos transformamos, sube el volumen. Yo les digo, la enfermedad, como yo la aprendí a ver, ¿no? La enfermedad es una excusa noble. Es una excusa noble que te permite hacer cosas, que te permite dejar de hacer cosas, que tienen la intención de llamar tu atención primero y que corrijas. Luego, tienen la atención de llamar la atención de la gente de tu entorno y en base a que ambos están conscientes que está esta enfermedad, esta condición, este síntoma, empiezan a negociar términos, condiciones, atención, cariño, cuidado. Pero eso tiene un precio muy alto. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas? Te lo pongo el ejemplo más, para mí uno de los más gráficos, por más sencillos de ver, ¿no? Tú tienes una pareja, bueno, o una persona tiene una pareja y necesita como más besitos, más abrazos, más cariño, más, una cosa más kinestésica, ¿no? Y no esa cosa toda formal, rígida, protocolar de algunas relaciones. Entonces simplemente se refría, ¿no? Se refría para poder llorar, para poder tener esa tristeza y vivirla y expresarla. Y exacto. esperar que venga esa cuota de ven, mi amor, yo te abrazo, yo te quiero, yo te cuido. Pero esta persona que es muy resolutoria le da acetaminofén. Yo no quería una pastilla, yo quería un beso, un abrazo. Entonces ese resfriado, ese respirar frío, ese no respirar calor humano, evoluciona y se transforma en, no sé, una laringitis, porque además le cuesta hablar. Entonces, bueno, le da un spray para la boca y un poquito más de acetaminofén. Y en el fondo su cabecita dice, pero qué carambas, o sea, tanto le cuesta darme un abrazo, esta persona no entiende lo que yo necesito. Claro, Y no lo porque lo está entiende. expresando es el cuerpo, no la persona. Entonces, evoluciona a una bronquitis, broncoespasmódico, broncodilatadores, un poquito de corticoides.
y sigue sin llegar el beso del abrazo. Y pasa a una neumonía y a una... ¿sí? Vas complicando el cuadro. La excusa noble tiene algo que se llama problema de método o ganancia insuficiente. Si no obtiene lo que espera, amor, cariño, cuidado, atención, negociación, respeto, lo que sea, redención, aumenta el volumen del síntoma. Pero hay un momento, ¿sí? Imagínate una persona ya con un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sumamente triste, en cama. Ahí tiene dos opciones. O dice, si después de todo esto no he logrado atención, cariño, cuidado, pues ¿qué sentido tiene la vida? Pues ¿qué sentido real tiene la vida? Y muere. Y muere, exacto. O la gente dice, bueno, este no es el camino. Y viene lo que llaman remisión espontánea. O un día, mira, este medicamento sí funcionó y la persona en 2 semanas, después de haber padecido 6 meses un cuadro respiratorio terrible, sale. Pero la cosa no es tan fácil como, bueno, ¿qué es lo que obtengo o no obtengo del entorno? Porque, ¿qué ocurre con las enfermedades crónicas? Cuando yo les digo, toda enfermedad tiene un mensaje, toda enfermedad tiene una función, tiene una ganancia. Hay gente que me dice, bueno, pero yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿qué tiene de bueno eso? Y tienes que aprender a perdonarte. Wow. ¿Por qué? Porque la enfermedad se vuelve tu castigo, pero es el castigo que tú estás eligiendo. No porque seas torpe o no, es porque a nivel inconsciente tienes tanta culpa que tu inconsciente te dice, ay, Mayrita, mi amorcito, usted se portó mal, usted sabe que se portó mal, ¿no? Entonces, no importa que el otro le haya perdonado o que el otro ni siquiera esté pendiente de la dinámica. Sí. Tu inconsciente te dice, yo te voy a dar tu cuota de castigo. Sobre todo, y esto ocurre particularmente en las personas criadas bajo una concepción judeocristiana, ¿sí? Porque el sentido de la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, si tú te repetiste eso de niño, tus posibilidades de desarrollar una enfermedad autoinmune son divinas. Wow. ¿Por qué? Porque has aprendido a vivir desde la culpa y no desde la comprensión, compasión y amor propio. Eso tiene Gabriel, tremendo. antes que sigamos, nombraste dos personas valiosas para cada ser humano, que es tu papá y tu mamá. ¿A qué lugares de tu infancia has tenido que ir para sanar ese Gabriel? También. ¿A qué lugares de mi infancia? Lo que pasa es que yo desarrollé todo un programa que se llama justamente Sanando mis heridas de infancia y hago todo un recorrido muy basado en las teorías de Elizabeth Kubler-Ross de tanatología para pasar justamente por, bueno, qué me enseña papá, qué me enseña mamá, desde la visión transgeneracional, qué implica el patriarcado, qué implica el matriarcado o la matriusca, cómo me vinculo entonces con el amor, cómo me vinculo con el dinero, cómo me vinculo con el amor propio, no solo con el hetero amor, sino con el amor propio como punto de partida de todo esto. Entonces, más que viajar a lugares físicos, he viajado a lugares emocionales, de encuentro, de símbolos, de reconstrucción. Y vaya, hay un ejercicio que es muy sencillo, de nuevo, desde la visión del luto, porque yo no tuve, cuando mi padre muere, justamente en el momento que él muere, yo estaba viviendo en Estados Unidos. Ok. Entonces, yo me enteré que mi papá murió porque yo llegué a la oficina y me encuentro con un post-it que dice, tu papá murió, llama a casa. ¿En serio? O sea, esta es la forma que me tengo que enterar y cuando llame a casa me dice, sí, lo que grabamos ayer. Si quieres, vienes. No, no quiero. O sea, ¿para qué voy? Entonces, además, era diciembre, 4 de diciembre, eh, era, sí, 1999, todo el tema de Y2K, cierre del año, yo estaba con unos amigos y de hecho recibí el año en Las Vegas, entonces era como difícil conectarme con la emoción del luto y tuve Claro. mucha contención grupal. Cuando llegué a mi casa, volví al país, como que simplemente no estaba. Ahora el que estaba de viaje era él. Un viaje más largo, pero bueno, un viaje al fin. Y fue recién cuando muere mi mamá que yo me puedo conectar con el luto de ambos y puedo hacer ese proceso de llorarlos y ya no tengo que ser un tipo fuerte, ¿no? Soy una persona normal, común y corriente. Y ahí recuerdo una anécdota que me parece muy graciosa. Estoy con unos amigos en el cine, estoy con 4 amigos del colegio en el cine. Ok. Íbamos a ver una película de acción, cualquier cosa, X.
Y en los cortes comerciales antes de la película hay una escena de un alimento de comida para perros, pero es el niño corriendo con el perrito y el papá que viene y lo abraza. Y yo me he hecho llorar, pero como una Magdalena, y lloraba y lloraba. Y mis tres amigos me miraban y me dijeron, ahora sí, lloramos con comida para perros. Estamos hechos, ¿no? Y empezó, o sea, me fastidiaron con eso por meses. Y Claro, ahí fue que yo dije, ya va, yo no he llorado a mi papá. Y yo te lo juro que yo debo haber pasado 15 20 minutos llorando profunda y amargamente, que la gente alrededor mío decía, bueno, este tipo, ¿qué le pasa? Yo dije, mira, me importa lo que digan, por fin salió, ¿no? Y empezó a salir. Eso fue un poco antes de la muerte de mi madre. Pero ahí va con el tema de cuál es la importancia del luto y de reconocer el legado. sí. Una buena manera de sanar el luto no es quedarme en el enganche, sino es reconocer el legado. ¿Qué estoy eligiendo yo conservar de la relación con papá? Porque hay algo importante que se refleja mucho en el cuerpo, pero es un concepto que para mí es muy sanador y lo comparto. En el cuerpo no existe el tiempo, o sea, no existe el pasado. La gente dice, ¿cómo no? Si esta herida yo me la hice ayer. No, o Nos sea, queda en sí, memoria, ¿sí? Es lo que tengo entendido. sí tiene memoria, pero Ajá. es justamente eso es lo que voy. Bajo el concepto de memoria, no importa lo que pasó, importa lo que recuerdo y cómo lo recuerdo. Es decir, en tu cuerpo, yo agarro el cuerpo de Mayra hoy, y no existe el pasado, y evidentemente jamás va a existir el futuro. Existe el presente. Esto es el cuerpo de Mayra hoy, que está moldeado por las decisiones de ayer y un montón de hábitos y recursos y recuerdos. Entonces, tu cuerpo, y de hecho, agarramos todo tu cuerpo, pero vamos a ir específicamente a tu mente, funciona bajo un presente que se llama, bajo un concepto que se llama presente subjetivo. Ok. No es importante la discusión que tuviste con este ser especial el año pasado o hace 10 años. O no importa si hubo alguna forma de maltrato o de desprecio o de desamor. Eso no es importante. Importante es que hoy tú aprendes que eres una víctima, que puede ser maltratada o que te tienen que tratar con dignidad, que no importa si se llama mamá, papá, novio, esposo, el título nobiliario que le quieras poner, te tienen que respetar. Hay gente que ve su historia y dice, es que soy una víctima. Entonces se intitulan de víctima y buscan victimarios o buscan salvadores. Que le Porque recuerdan no esa solo que le situación. recuerdan eso, sino que la víctima le cede al poder al otro. Ok. Mayra, tú me tienes que salvar porque tú eres X, Y o Z. Tú eres mi salvador. O Mayra, yo te voy a dar a ti el poder. Hay un concepto de amor que ahora te lo comparto que me parece bien fuerte, ¿no? Yo te doy el poder de lastimarme porque yo soy vulnerable. O te doy la obligación de cuidarme porque yo no soy autosuficiente. Yo me manejo desde mis carencias en las relaciones. O yo digo, bueno, yo me cuido, yo me quiero y yo me encuentro con gente con quien compartir amor, compartir cariño y compartir cuidado. Es una dinámica totalmente diferente porque no yo me sumo responsable. Pero entonces, ¿es importante que me haya pasado este trauma en el pasado? No. Lo importante es qué aprendí de este trauma y cómo este trauma me transforma, me fortalece o me debilita y me vulnera. No es importante lo que pasó, es importante cómo lo resuelvo, pero sobre todo que aprendí. Sí. Y entonces yo puedo ir al pasado 1000 veces y en PNL le dicen reencuadrar, ¿no? Y reencuadrar. Darle un significado diferente a ese evento. Ujú, Tomar una perspectiva distinta porque ya no soy ese niñito o ese adolescente o, ¿no? Al que me engañaron de amor y, ay, qué horrible. No, eso cambió. ujú. Entonces, cuando yo aprendo a que ahora tengo otras prerrogativas, otro poder, otras características, puedo resignificar mi historia. Entonces Bellísimo. transformo mi vida. Bellísimo. Eh, Hay tres palabras que me gustaría compartir acá en esta entrevista, y es cambio, progreso y evolución. ¿Cómo las ha vivido, Gabriel? Me decías que naciste en Uruguay, luego viviste en Venezuela, ahora vives en Colombia. Entonces, bueno, ¿cómo esto te ha venido transformando, evolucionando?
Y Para haciendo mí, para este, mí el cambio es algo inevitable. El cambio ocurre cotidianamente. El progreso, en principio también creo que es inevitable, aunque hay gente que hace un gran esfuerzo por obstaculizarlo. En base al cambio, que es lo único constante en nuestra vida, el cambio. Cómo nos adaptamos al cambio va a determinar que progresemos o no. Pero para mí el progreso tiene mucho que ver con conciencia, con intención y con responsabilidad. Si yo tengo conciencia de cuáles son mis recursos emocionales, relacionales, cognitivos, yo tengo claro qué puedo hacer en mi vida. Si a eso yo le sumo una intención, o decía, ay, se me fue el nombre, mm, Molaños, el que sea el Chavo. Dice, ¿qué es lo mejor que le puedes decir tú a la gente, a la juventud de esta época? Dice, que tengan propósito. Cuando, cuando tú no sabes a dónde quieres ir, te conformas con cualquier lugar. Cuando tú no sabes qué mereces, te conformas con cualquier trato. Pero cuando tú tienes un propósito de vida, toda tu energía, que eso desde otro lado le llaman ley del foco, tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece. Tú le quitas la atención a las distracciones cuando tú tienes clara tu meta. Y esa macrometa se vuelven pequeñas metas y eso es lo que va a permitir que tengas progreso y que haya una evolución en tu vida. Y no que tengas estancamiento y que haya una involución. ¿y tú cómo Entonces, lo has experimentado? ¿Cómo lo has vivido? con, ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has con, todo, experimentado? con todos los tropiezos y todo lo caótico y como tengo la, no sé, formación o de formación profesional de que leo mucho. Entonces tengo un montón de teorías para explicar por qué pasaron o por qué no pasaron las cosas, pero también tengo la humildad para entender que aprendo todos los días y aprendo de gente muy diferente. O sea, aprendo, tengo grandes maestros, tutores que me enseñan grandes teorías y tengo la fortuna de tener pacientes que me hacen preguntas que de repente nunca me hicieron o que me comparten historias de vida que yo digo, wow, o sea, espero nunca pasar por ahí, pero me da el permiso de aprender en el ayudar al otro. eh, Creo que tengo la bendición de poder compartir esos procesos tan dolorosos, tan incómodos en algunos momentos y crecer con la gente con la que trabajo. Sí, bellísimo. Creo que eso también lo incluiríamos en eso, ¿no? Crecer, crecer con las otras personas que compartes. Y algo que también me gustaría, ya para ir cerrando, em, interactúas mucho con tu público, les das, los sostienes, los escuchas, interactúas, diariamente con ellos. ¿Cómo has ido evolucionando con ellos a través del tiempo? ¿Cómo le has brindado ese Gabriel de ahora, ese Gabriel que eres ahora, lleno de todos Justo, esos conocimientos que has venido adquiriendo durante todo este tiempo? justo yo creo que si bien interactúo, o sea, tengo los viernes de preguntas, la gente hace preguntas en privado, yo voy compartiendo eh, posts o voy diseñando posts y contenido en base a lo que me parece importante en la vida, sobre todo en base a lo que a mí me resuelve, me ha resuelto. Hay una parte de un abordaje donde a veces siento que todavía soy muy intelectual. Es decir, yo entendí esta teoría y la voy compartiendo la teoría a la gente y hay muchas personas que no necesitan entender. La ¿Qué, teoría. sí, qué pasa neurocientíficamente? ¿Qué hay detrás de Sí. esto? ¿Qué pasa? No, la gente quiere saber cómo resuelvo. Entonces hay ¿Qué debo una, hacer, no? Me imagino que es una claro, pregunta. ¿qué puedo hacer? Ajá. Porque eso es otra, no debo hacerlo. No es una obligación, es una posibilidad. Cuando yo me regalo la posibilidad, y la asumo, lo transformo. Por eso yo pongo como una obligación, la gente tiene como mucha resistencia hasta que no lo siente o se enganchará al que tenga la conexión con, ay, mira, una figura masculina de autoridad, entonces voy a hacer caso, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita voy, en parte de mi proceso de transformación que estoy ahora, he reconocido nuevas maneras de comunicar o de expresar o de llegar. Y mi intención, tanto cuando escribí el libro como este segundo que voy a publicar ahora, que se llama Biología del Éxito, que tiene que ver con cuerpo, mente y emociones, o sea, qué pasa a nivel de mapas mentales,
qué pasa a nivel biológico y qué cambios puedes hacer para tener más éxito en cualquier tipo de relación, amor, dinero, familia. Y luego qué pasa con la gestión emocional, que seguramente los alternan. O sea, viene una trilogía, pero de esa trilogía también seguramente van a ver cómo yo vivo cotidianamente esa trilogía. O sea, qué pasa a nivel de dieta, qué pasa a nivel de relaciones humanas, qué pasa a nivel de meditación, qué pasa a nivel de respiración. Y cómo haciendo pequeños ajustes tenemos grandes transformaciones. Hay un concepto que me gusta mucho cuando la gente empieza a hacer terapia, ¿no? Quiere cambios significativos. Quiere un cambio de 180 grados. Eso necesita mucha energía. Eso necesita un nivel de gestión emocional que implica un impacto muy grande en tu vida. Son 180 grados. Mayra, con que tú cambies un grado hoy, Tomar una decisión. un grado mañana, una decisión. Vamos a una decisión a la vez. Estás a una decisión de distancia de cambiar tu vida, una a la vez. Y si hoy no pudiste, no importa. Mañana tomas la siguiente. En 6 meses, ¿dónde estás? Son 180 días, lograste esos 180 grados. Pero te llevo 6 meses, pero lo haces posible, porque vas una decisión a la vez. Wow. Entonces, mi idea es darle alternativas a la gente que permite su transformación y Ujú. no simplemente imponerle estructuras que fuercen una transformación. Hay un concepto de Bill Reich que decía, si tú rompes la coraza, o bueno, lo voy a poner como dice Jodorowsky, que es más eh, ilustrativo. Si tú rompes un huevo desde fuera, la vida termina. Si Sí. lo rompes desde adentro, la vida comienza. Si tú, si a ti te vulneran tus mecanismos de defensa, te van Sí. a hacer daño. Si tú sueltas tus mecanismos de defensa, como hace la langosta, tú vas a crecer. Wow. Bellísimo. Una última pregunta, Gabriel. ¿Quién eres hoy en día? Un estudiante, un amante, una persona. Soy un hombre común que estudia, que aprende todos los días de la gente y de todo, y que espera poder compartir eso, enseñanzas y amor con la gente. Bellísimo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar en Transformadores Podcast. Te deseo muchas bendiciones, éxitos en este nuevo proyecto que vas a dar a conocer próximamente. Así que muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas Claro que sí, gracias. bendiciones a ti y a tu comunidad. Gracias por este espacio. Gracias.